Muy buenas tardes para todos. Hoy estamos acá en un live muy importante. Vamos a darle unos minuticos para que la comunidad pueda ir entrando. Buenas tardes. Bueno, si hay ya personas conectadas, por favor, déjenos saber que ya están entrando. Bueno, doctor Andrés, muy buenas tardes. Queremos darle pues la bienvenida. Esperemos que creo que ya las personas se están conectando. Perfecto. Pues ya sí estamos hablando. Doctor, ¿usted me dirá cuándo empezamos? Sí, ya tenemos la oportunidad a algunas personas que se vayan conectando. Bueno, entonces ahora sí creo que vamos a ir comenzando. Ya algunas personas se van a ir conectando. Primero, pues queremos darle la bienvenida a este live y también darle a todos nuestros seguidores, a toda la comunidad, la bienvenida a esta conferencia que quisimos organizar dentro de este, pues estos live que hemos venido haciendo por parte de Emergencias Jurídicas para ayudarle a todas las personas que nos siguen y también ayudarle a toda nuestra comunidad para que puedan, digamos, tener información cierta, veraz, rápida, que sea entendible para toda nuestra comunidad sobre estos temas del COVID-19 y pues sobre la emergencia económica de salud que estamos viviendo en este momento. Entonces, doctor Andrés, pues primero quiero darle las gracias por su tiempo, por hoy estar aquí con nosotros. Para todas las personas, el doctor Andrés es el abogado líder de emergencias jurídicas en Medellín. El doctor Andrés Uribe es un abogado que está especializado en todos los temas de responsabilidad civil y que es un amplio conocedor sobre este tema y también sobre otros temas que seguramente a todos ustedes les interesa.
por hoy vamos a hablar entonces, doctor, sin más preámbulos del tema que seguramente toda la gente quiere saber y es, bueno, ¿qué voy a hacer yo con mis obligaciones financieras una vez se levante la emergencia económica y una vez entonces tengamos pues la situación de, bueno, ya se acabaron los alivios financieros, ya digamos el banco me va a empezar a cobrar las cuotas como lo hacía antes de este tema y pues las personas que hacen parte de la situación económica, que creo que somos todos de alguna manera, pero digamos hay personas que sufren mucho más porque si su negocio es un negocio donde no hay posibilidades de abrirlos pues por temas de aislamiento social, entonces ¿qué van a hacer y qué pueden hacer frente a esta situación tan delicada y tan difícil? Entonces, doctor, por favor, le damos la palabra para que nos cuente y nos explique qué pueden hacer las personas. Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctora Giovanna. Muchas gracias a todos los presentes. Efectivamente, voy a compartir algo de algunas cosas que he estado investigando durante todo este tiempo de emergencia, pues a raíz del COVID-19, toda la emergencia social, económica y ecológica que esto nos trajo para todos. Igual son situaciones pues, que todos estamos viviendo día a día y son angustias que todos estamos padeciendo. Y si no es uno, es algún miembro de la familia que está pasando por esta situación. Porque si, gracias a Dios, alguna persona está bien, otros familiares están en unas situaciones muy delicadas y eso me ha puesto a mí a pensar bastante frente a esto y empezar a investigar qué se puede hacer con esto y por ahí me encontré varias cositas como es el principio de solidaridad, la teoría de la imprevisión y otras cositas que voy a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Eso es un poquito raro, pero van a ver que todo esto se puede entrelazar y puede encontrar posiblemente alguna solución para esto. Entonces, estamos que, primero que todo, tenemos en cuenta que el ordenamiento jurídico colombiano está dirigido a formar un Estado social de derecho, con la observancia de aquellos principios que involucran la solidaridad entre las personas que integran esto. Es muy importante esa palabra de solidaridad. Asimismo, el Estado le da prioridad a la satisfacción de las necesidades de aquellos individuos que están desvalidos, están pasando por una situación más desfavorable para buscar un bienestar para estas personas. Esto se puede tomar como un estado providencia o proteccionismo social. Estos principios, el principio de solidaridad es un principio que es muy importante en la ejecución de todo contrato. Obviamente es muy importante también el principio de que el contrato es ley para las partes, pero también hay otras cosas que van mirando eso y se va permeando la acción social o el principio social frente a esta situación del derecho civil que ha estado como tan renuente a recibir la intervención del Estado. Para esto podemos observar primero en la Constitución, en el artículo 83, la cual me permito leer, que dice: las actuaciones de los particulares y las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelantan ante esta. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es un modelo de conducta general que exacta los parámetros de deber de todo ciudadano frente a toda la sociedad. Entonces, ¿qué es la buena fe? Es una activa colaboración entre los contratantes encaminada a promover sus intereses. De ahí se vienen una serie de principios, que es el principio de solidaridad contractual, lealtad contractual y colaboración, teniendo siempre presente que los contratantes siempre buscan un beneficio económico y se debe procurar que lo logren, pero apoyándose en todos. De ahí viene entonces el principio de solidaridad contractual, que es bien importante pues en lo que vamos a empezar a hablar, y en las obligaciones financieras que todos tenemos, porque es verdad pues lo que estaba diciendo la doctora Johanna, que había unos alivios económicos pues que los bancos efectivamente dieron al inicio de todo esto, que valga agradecer, ha servido bastante, pero esto no se soluciona solo con 3 meses. Esto es una situación que se va a demorar muchísimo tiempo en poderse organizar y por eso vamos a necesitar que la banca colombiana le dé la mano a los colombianos para poder salir de esta, porque si no, si al terminar esta situación van a empezar otra vez los mismos cobros, todo esto con las centrales de riesgo, los procesos ejecutivos, hipotecarios, se va a ver una situación muy delicada que va a empeorar la situación de todo el país, porque eso efectivamente repercute en todas las instalamentos. Correcto, es que yo creo que, perdón, lo interrumpo un segundo, doctor. Sí, doctora, claro.
Precisamente yo creo que esa es como la angustia de todos, porque pues de alguna manera, como usted bien dice, claro, nos dieron 3 meses de periodo de gracia y un alivio, y la gente, bueno, se tranquilizó, pero ahora va a venir en el momento en que se levanta el estado de emergencia económica, que se va a levantar también todos estos alivios, y todas las personas que sufrieron en cuanto a sus ingresos, pues no van a poder solucionar el tema en este momento. Ahora es cuando realmente la situación se va a venir a empeorar, porque Claro. no pudieron producir durante estos 3 meses, pues menos en el futuro, porque si su negocio no puede funcionar, entonces, ¿cómo van a hacer? ¿No? Ese es el tema. Entonces, bueno, doctor, pero muchas gracias. Continuemos entonces. Exactamente, doctora. ¿Qué se va a venir después de esto? Y hay muchas actividades económicas que efectivamente no van a poder arrancar después del 1 de julio. Entonces, esto va a generar una situación muy complicada, tanto en personas naturales, pues en personas del común, como somos todos nosotros, como en personas jurídicas también, porque hay muchas empresas que efectivamente tienen créditos con entidades financieras y a raíz de esto se les bajó demasiada sus ingresos, se bajó demasiado sus ingresos y no van a poder cubrir este tipo de obligaciones. Entonces, por ello, el principio de solidaridad contractual lo ha expresado muchas veces la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, solicitando, pretende por adoptar relaciones jurídicas que se encuentren en pie de igualdad, generando deberes tales como la cooperación y la lealtad, evitando, como lo dije ahorita, siempre la ruptura intempestiva de la unidad contractual, mediante una colaboración mutua, y eso es lo que se va a buscar o se va a intentar buscar con las entidades financieras, que colaboren efectivamente al ciudadano de a pie y también a las empresas que efectivamente se ven en una situación muy complicada. Porque si bien es cierto, hay otras empresas o la economía siguió avanzando en ciertas cosas, hay otras que efectivamente no va a pasar. Entonces, cuando hablamos pues de entidades financieras, hablamos siempre de, o por lo general, de préstamos de consumo, préstamos de libre inversión, préstamos hipotecarios, que en últimas se viene diciendo que es un contrato de mutuo. ¿Qué es un contrato de mutuo? Crédito Sí. también, ¿sí? Sí, también, desde que usted efectivamente tenga una deuda con ellos, entraría dentro de esta situación. Entonces, ¿qué es un contrato de mutuo? El contrato de mutuo está definido en el artículo 221 del Código Civil, que dice, cuando una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles es las que yo me gasto efectivamente y las puedo reponer, pero con otra similar, porque efectivamente el dinero es fungible porque vos te lo gastas y ya no lo puedes volver a utilizar. Entonces, con la obligación de restituirlo de la misma manera y en la misma cantidad. Con las entidades bancarias es en la misma cantidad más los intereses efectivamente que cobren. Esta definición resulta aplicable al ámbito mercantil, teniendo en cuenta el artículo 822 del Código de Comercio, que nos remite y nos indica que las normas del Código Civil también son aplicables, por lo que el mutuo es aplicable, o esa figura del mutuo es aplicable al tema mercantil. Entonces, se sabe que hay un deber de cumplimiento frente a las partes. Y cuando hablamos de préstamos de consumo, créditos financieros, hablamos que hay una obligación que se llama de tracto sucesivo, que es esto, que yo tengo que ir pagándola en el tiempo. Entonces, la situación aquí ocurre que yo cuando inicio mi obligación o mi negocio con el banco, el préstamo pues que ellos me hacen, yo estoy en una situación financiera y yo en este momento no espero que nada vaya a cambiar y por eso efectivamente hago ese préstamo y me proyecto a futuro para hacer ese tipo de pagos. Pero cuando surgen situaciones como la del COVID-19 y esta emergencia económica, se da un movimiento en el cual yo no esperaba y se merma la capacidad económica de una de las partes y se ve muy afectada. Entonces, debido a esta ejecución, dichos contratos pueden verse afectados con muchas circunstancias. Una de ellas es la que estamos viendo en este momento. Por lo cual, una figura que aparece en este momento se llama la teoría de la imprevisión, la cual nos indica que cuando se vienen unos hechos extraordinarios posteriores al contrato que no hayan sido previstos por las partes, si se hace en parte muy oneroso para cumplirlo, yo puedo solicitarle a la misma parte o a la entidad financiera que efectivamente renegociemos esta situación. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una posibilidad absoluta, que eso sería una fuerza mayor y en este caso no aplicaría. Tiene que ser que yo tenga la facultad o la posibilidad de pagar
pero que pagando eso se me vaya a mermar mucho mi patrimonio y eso me puede haber afectado más adelante. Entonces, cuando estamos en ese escenario, podríamos efectivamente solicitarle al banco una renegociación. Esta renegociación se puede hacer en varias etapas. La primera sería efectivamente contactar directamente al banco mediante una solicitud escrita, que sería lo ideal, indicándole la situación en la que estamos y efectivamente probando que, que el COVID-19 o la emergencia económica nos afectó nuestra economía, de tal manera que nos hace muy gravoso el pago y que si en principio pudiéramos pagarlo, más adelante nos haría imposible esto. Entonces la idea es que el negocio siga surgiendo. Entonces lo primero sería buscar ante la entidad financiera primero un acercamiento. Si no es posible ante la entidad financiera o hay una respuesta negativa pues frente a esto, ya podríamos escalar esto ante la superintendencia financiera, que nos da unas herramientas, incluso en su página web se puede meter a consultar, de solicitud de conciliación extrajudicial, en las cuales nosotros presentamos los hechos y presentamos nuestras pretensiones. ¿Qué pretensiones pueden ser? Que efectivamente el pago se suspenda por un tiempo mayor al que ya está suspendido, que los intereses corrientes no se paguen por un tiempo y solo se haga abono a capital, o que efectivamente yo pague un mes, pague mi cuota, al mes siguiente no la pague y al otro mes vuelva y la pague, lo que nos daría pues como un alivio a las empresas para poder hacer esta situación. Ok, entonces, sí, lo interrumpo un segundito. Bueno, ahora, como yo le comentaba, vamos a recibir, digamos, las preguntas de todas las personas que nos están siguiendo. Ya ahorita ya tenemos una pregunta aquí, pero entonces, antes de poderle responder a uno de nuestros usuarios o pues miembros de nuestra comunidad aquí en Facebook, como para, digamos, un poquito decirle a nuestra comunidad, bueno, definitivamente cuando hablamos de la teoría de la imprevisión es también un poco que hace referencia a que precisamente la situación económica cambió y que ya no hay manera de poder pagar el crédito que habíamos adquirido antes mucho, o sea, estamos hablando de antes de empezar con esta situación y con el COVID-19 y con las emergencias que se han decretado por el gobierno. Entonces, digamos, pues porque obviamente el gobierno dijo, el COVID-19 no se puede considerar como fuerza mayor. No, pero, es que no se puede hablar. Sí, pero entonces aquí podemos acudir a la figura de la imprevisión, porque si bien es cierto el COVID como tal no se puede hablar de fuerza mayor, porque entonces pues hay las razones muy, muy grandes para poder decir que no es fuerza mayor, que ya las explicó el gobierno en su momento, pero la imprevisión sí tiene que ser, claro, el COVID-19 no es la fuerza mayor, pero en últimas, el hecho de que el COVID-19 me generara no poder hacer, digamos, mi labor económica y poder tener ingresos, ahí sí podemos, o sea, las consecuencias, lo que llamamos la imprevisión, que es un hecho precisamente, como su nombre lo indica, imprevisible, que no podíamos... Extraño. Iba a ocurrir, y entonces por esta teoría que está consagrada en el Código de Comercio, nosotros podemos acudir, lo que explicaba el doctor, primero ante el banco y luego ya ir escalando si no nos dan la posibilidad de solucionar y de darnos opciones de pago y pues algo que de alguna manera el alivio debe continuar, no congelando los pagos porque hay que seguir pagando algo, sí, o por lo menos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, si usted desea continuar en el proceso que tendríamos, o sea, las opciones que tenemos las personas, de acuerdo a primero ir escalando, primero el banco, luego la superintendencia, para luego pasar a unas preguntitas, si le parece. Bueno, perfecto. El fundamento, pues, de la teoría de la imprevisión se encuentra en el artículo 868 del Código de Comercio, el cual indica: revisión del contrato por circunstancias extraordinarias. Cuando la circunstancia extraordinaria, imprevista o imprevisible posterior a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación del futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá pedir su revisión. Esta es la norma que nos da la posibilidad de solicitar esto. Además de esta norma, también hay otros principios que llaman los principios UNIDROIT, que son unos principios de derecho internacional o de contratos internacionales, los cuales también están avalados en Colombia y son efectivamente aplicables acá, lo cual dice en su artículo 6.23, en caso de excesiva onerosidad, la parte en desventaja puede reclamar la renegociación del contrato.
Entonces, ¿qué es esta situación? En principio buscamos una negociación con la entidad financiera, pero si no es posible lograr con esta entidad financiera un acuerdo frente a esto, porque sabemos efectivamente que es bien complejo lograrlo pues con la entidad financiera, podemos escalar esto, ya sea ante la superintendencia financiera o ante la jurisdicción permanente, que sería ante los jueces civiles, para que tengan conocimiento y ellos efectivamente evaluando cada caso en particular y las circunstancias apremiantes de la persona o el demandante o el solicitante en ese caso, puede entrar a regular efectivamente esto, tomando como fundamento el Código de Comercio y los principios UNIDROIT. Asimismo, con la Constitución, pues el artículo que estamos hablando ahorita sobre la buena fe contractual y el deber de solidaridad que tendrían pues estas entidades para con los colombianos. Ok, Doc, entonces vamos ahora sí a proceder un momentito con una pregunta. Claro. Un usuario de nosotros se llama Álvaro Sánchez. Dice, claro. Buenas noches, tengo una inquietud respecto a un crédito de vehículo, me dieron 2 meses de alivio del mes de marzo y abril, pero no he podido cumplir con la obligación financiera. Solicité un alivio por 2 meses, pero me lo negaron y ya me iniciaron cobro jurídico. Claro. ¿Qué sucedería en este caso? Que él efectivamente tiene que entrar a demostrar cuáles son las circunstancias especiales que le impiden a él poder cubrir su crédito. Entonces tendríamos que efectivamente probar toda esa situación. Si el señor se quedó sin trabajo, si es que tenía una empresa y efectivamente la empresa mermaron mucho sus ingresos y ya no tiene cómo pagar, porque hay que ver algo, pues efectivamente yo sigo trabajando, pero mermaron mis ingresos, obviamente los pocos ingresos que tengo tienen que ser para subsistencia, para mi propia subsistencia y la subsistencia de mi familia. Es muy complicado efectivamente yo dejar de mercar para ir a pagar el crédito hipotecario o el crédito de vehículo. Entonces hay que entrar a demostrar efectivamente de qué manera me afectó esto directamente, por qué bajaron mis ingresos y en esa medida entrar efectivamente a buscar un equilibrio contractual. Si ellos le negaron esto, ya la otra alternativa sería ir ante la superintendencia financiera a solicitar una audiencia de conciliación y buscar un acuerdo. Si no se logra un acuerdo en esa audiencia de conciliación, tenemos 2 vías ya. Una, iniciar una acción ante la superintendencia que en este caso tendría funciones jurisdiccionales y ellos podrían efectivamente fallar, o irme ante la jurisdicción permanente o jurisdicción civil, en la cual ventilaría también esto, ya sería un juez de la República y no un superintendente el que efectivamente regularía esta situación. El juez en esta etapa, en ese momento, tendría 2 opciones. Una, o terminar el contrato o organizar pues las condiciones para que sean asequibles al cumplimiento de este. A mí me parece incluso, pues, o como estrategia, yo pensaría que puede uno primero escalar, pero en la parte de solicitud de conciliación ante la superintendencia, y si no se logra, ya pasar ante el juez civil, porque habría una situación ahí con la superintendencia, de igual manera es un poco más complejo porque son los bancos en última los que tienen estrecha relación con la superintendencia, entonces sería viable llevarla, porque si escojo ante la superintendencia y no salen avante mis pretensiones, yo ya no podría ir ante el juez civil, porque ya habría cosa juzgada. Entonces ahí habría que decidir en ese momento, ya sería como estrategia por donde efectivamente me iría, y siempre probando en cada caso particular cuáles son las circunstancias especiales que me agravaron mi situación económica y ya no puedo efectivamente pagar esa obligación, o no me da efectivamente para pagar hasta ese monto, o solicitar pues una espera, que puede ser eso mientras efectivamente la economía vuelve y arranca una suspensión por un tiempo mayor a los 3 meses que ya nos dieron. Claro, doctor. Una pregunta que tenemos aquí de un usuario de WhatsApp. Nos dicen que, ¿qué pasa con los créditos? O sea, si yo decido iniciar este procedimiento del que estamos hablando en este momento, ¿qué pasa con el crédito? O sea, el crédito igual sigue funcionando, es decir, me van a seguir cobrando, esto va de alguna manera a interrumpir la deuda, el pago del crédito, o ¿qué pasa con el crédito? No, hay que seguirlo pagando. Y en eso sí es muy claro, incluso en los principios UNIDROIT, que dice que el reclamo de renegociación no autoriza a la parte para suspender el cumplimiento. No,
se tiene que seguir pagando, se tiene que hacer esta situación, hay que seguir pagando mientras, a medida que va haciendo eso. Entonces lo ideal sería como iniciar todas esas acciones en este momento, por lo menos a hacer la solicitud directa, o si no ya hacer la solicitud de conciliación ante la superintendencia, pero se tiene que seguir pagando. Si usted deja de pagar, ya incumplió, ellos ya iniciarían pues las acciones. Podría ser que yo inicie una acción judicial, podría pedir como una medida cautelar frente a esto. Hay una situación que son medidas cautelares innominadas, y esto es algo nuevo pues que nos coge, y sería como estamos como trabajando a medida que vamos andando. Entonces uno podría pensar en una medida cautelar innominada frente a ese caso, frente a algo que nos perjudica mucho, pues que son las entradas de riesgo, que todos los colombianos pues obviamente tenemos miedo a eso, porque eso sería una muerte financiera pues de todos. Y también solicitar medidas cautelares frente a eso, pensaría yo, ya sería el juez el que efectivamente decida si acepta o no, pero hay que seguir pagando, por ir demostrando efectivamente que esto nos está agravando mucho la situación, y es poner al juez que efectivamente falle en equidad, que mire la situación. La ventaja es que debido a esta emergencia económica no tendríamos que entrar a probar qué está ocurriendo esto, porque ya es algo pues que es evidente. Entonces hay una parte que no tendríamos necesidad de probarla, pero sí efectivamente que nos mermó mucho la economía y que esto nos está perjudicando bastante. Y siempre pagar, hay que seguir pagando, lastimosamente hay que seguir pagando. Digamos que un poco también este procedimiento que estamos hablando hoy también da la posibilidad de pronto de sí, parar en caso tal un embargo, o no sé, alguna, exactamente, digamos, hasta este tipo de situaciones, ¿no? Claro, podríamos solicitar como medida cautelar que le obligue a la entidad financiera a no perfeccionar el embargo, sí, abstenerse de hacer todo ese tipo de acciones que nos perjudicarían mucho, y que entonces también iniciarían los intereses moratorios, que es una cosa muy grave. Entonces habría que entrar a organizar todo eso, pero lo ideal es siempre continuar pagando, porque como lo dije anteriormente, no es que estemos en la imposibilidad absoluta de pagar, porque ya estaríamos en una fuerza mayor, y esto ya no se podría aplicar acá. Simplemente que esto nos hace muy, muy gravosa la situación si empezamos a pagar, si continuamos el contrato de la misma manera. Es decir, señor entidad financiera, pasó esto, yo quiero cumplir, pero ya no soy capaz en esas condiciones. Es básicamente eso. Yo ya no soy capaz en las condiciones, lleguemos a un acuerdo. Si efectivamente, si no se llega a un acuerdo con ellos, ya sería poner a un tercero, que sería un juez o la superintendencia, a que decida esta situación. Yo mostrándole esto como mi situación personal o de mi empresa, y que ya sea el juez el que decida efectivamente. Ok, perfecto, Doc. Pues en este momento estamos listos para contestar sus dudas, háganos las preguntas que necesiten. Creo que esto es un tema muy importante para todos, entonces aquí estamos listos para recibir todas las preguntas y todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, entonces si quiere continuamos, doctor, con el tema. Bueno, hay unos requisitos especiales frente a las preguntas que me están haciendo, para que se pueda efectivamente ventilar la situación de modificación de los contratos pues, que estamos hablando. Entonces sería, primero, que recaiga sobre contratos de ejecución sucesiva, lo que ya había dicho, que sus prestaciones se proyectan en espacio temporal distinto a su celebración. Entonces yo celebro mi contrato de mutuo o crédito financiero, y ya tengo cuotas a 5 años, 10 años. Entonces es importante que efectivamente sea un contrato de tracto sucesivo, y que al momento, que se llama sobrevivencia de las circunstancias, que después de celebrar el contrato es que ya ha venido esto. Entonces esto aplicaría para los contratos de los créditos financieros que fueron adquiridos antes del 16 de marzo de este año. Lo que se haya adquirido durante el tiempo de la emergencia económica no aplicaría, simplemente a los que iniciaron antes de la emergencia económica. Correcto. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es el primer paso que debe adelantar una persona en busca de un alivio financiero como el que estamos proponiendo el día de hoy? Ir directamente a la entidad financiera. Yo les sugiero que no sea de manera verbal,
Lo ideal es que sea por escrito para que efectivamente queden con prueba pues de esa solicitud y de que se está intentando llegar a un acuerdo, y eso también demuestra la buena fe de las personas. Porque si vos vas y le decís pues al funcionario de la entidad financiera, ya sea al gerente o al asesor, ellos no te generarían pues alguna constancia, o pienso yo que no la generarían. Entonces lo ideal es que sea por escrito y explicando todo, con primero la presentación, los hechos y después las pretensiones. ¿Qué pretende usted con eso? Si no se logra con ellos o la respuesta es negativa, ya sería buscar un acuerdo conciliatorio, que sería, para mí el ente indicado sería la superintendencia, pero también se podría iniciar ante otros centros de conciliación privados, que no hay ningún inconveniente para eso. Pero igual la superintendencia financiera, pues como lo regula ellos, sería, pienso yo, el escenario adecuado. Si no se logran con ellos, ya entramos a decir si efectivamente iniciamos la acción judicial de revisión del contrato ante la super o ante el juez civil. De que hay una situación acá, y es que hay jueces civiles municipales y jueces civiles del circuito. ¿De qué depende? Del valor del crédito. Del valor del crédito dependería efectivamente ante qué juez iniciaría yo la acción. Perdón. Sí, no, dígame. No, Doc, es que acá nos acaban de mandar un comentario de una de nuestras usuarias o personas que hacen parte de nuestra comunidad. Gracias, Janet, por tu comentario. Nos dice, excelente, gracias por la información que nos brindan, muy interesante. Bueno. Bueno, continuemos, doctor. Gracias, Janet, por tu comentario. Hay otra característica que es la no preexistencia de la circunstancia, y esto diría que la ignorancia de la circunstancia preexistente a tiempo del contrato. En este tema no aplicaría si vamos a hablar pues de la emergencia económica. Esto sería para otro tipo de eventos. Supongamos que al momento de yo firmar el contrato no sabía que efectivamente la empresa donde estaba invirtiendo mi dinero era ilegal o tenía alguna situación. En este caso no aplicaría, pues íbamos a tomar como tema central la emergencia económica surgida del COVID-19, porque pues, obviamente cuando eso nadie la conocía, y cuando surgió pues fue nueva para todos. Exacto. Lo interesante de pronto de esta situación del COVID-19 es que, como el doctor decía antes, pues en este caso, digamos que probar que hay una situación de imprevisión, pues ni siquiera necesitamos prueba porque es evidente, es evidente. Entonces esto le facilita mucho el camino a las personas, y creo que es una alternativa muy viable porque precisamente no hay que estar demostrando absolutamente nada. Y hay un punto que yo sí quiero, digamos, volver a recalcarlo para la comunidad que nos sigue, y es siempre hacerlo por escrito, y en lo posible cuando se vayan a dirigir a la entidad financiera hacerlo mediante un derecho de petición, que yo creo que sería lo ideal, como sí, para que quede de toda, digamos, cumplir con toda una formalidad, para que en el caso que tengan que escalarlo, pues ya, digamos, haya una prueba suficiente de que se trató de contactar al banco, que se trató de pedirles ayuda, que se trató de acudir a ellos directamente, y si no se logró, bueno, no se logró, y el banco, quien debería escuchar a todos sus usuarios, porque pues también ellos deben escuchar toda la gente que de alguna manera genera sus propios ingresos, porque los intereses y todo pues son muy altos, y eso lo hablaremos cuando cerremos, pero creo yo que sí debe tenerse en cuenta que no es solamente como la vía del correo electrónico, del correo al servicio al cliente, no, tiene que ser una comunicación, un escrito formal, ¿no? Exacto, exacto. Otra característica es que la circunstancia sea ajena al deudor. En este caso es evidente, pues, porque esta emergencia económica y social y de salud es ajena a todos nosotros no tenemos nada que ver, entonces estaría ahí. Y una cosa muy importante es la existencia de una desproporción grave, que es un desequilibrio grave, esencial, mayúsculo y significativo, que genera una excesiva onerosidad en el cumplimiento de esto. Entonces, esos son los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de efectivamente plantear la solicitud de revisión del contrato. Si se logra, y ya esta sería como si se logra algún acuerdo con ellos o no se logra,
habría que mirar de qué manera se puede perfeccionar eso. Entonces, si nosotros presentamos la solicitud del derecho de petición y se logra un acuerdo efectivamente con la entidad financiera, tendríamos que hacer un contrato de transacción, el cual haría parte pues del contrato del crédito financiero, y tendríamos que suscribirlo efectivamente con la entidad financiera. Si no se logra en ese momento y ya escalo yo ante un centro de conciliación, ya sea la superintendencia o un centro privado, se haría un acta conciliatoria que presta mérito ejecutivo y se logra un acuerdo, haría pues parte también de ese contrato. Si no se logra en ninguna de las dos partes y quiere iniciarlo ante los jueces civiles, sería un proceso declarativo en el cual efectivamente, como cualquier proceso judicial, yo tengo que poner los hechos, tengo que presentar las pruebas, efectivamente, e iniciar el proceso judicial en el cual efectivamente el banco también defendería, presentaría sus pruebas y ya el juez entraría a decidir toda esta situación. Okay. Entonces tenemos, sería transacción, conciliación o sentencia. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Ricardo nos dice, en el caso de no poder cumplir obligaciones por quedar cesante, pero se pagaban seguros, ¿cuál sería el procedimiento para afectar la póliza que ampararía el riesgo asegurado y si es negado, qué se debe hacer? Bueno, perfecto. Hay que efectivamente mirar cuando se adquirió el seguro. El seguro es un contrato aparte del contrato de mutuo. Aunque va ligado a él, es un contrato aparte. Entonces hay que analizar también el contrato. Hay que analizar efectivamente cuáles son las coberturas que este tiene, cláusulas generales y cláusulas particulares. Entonces es muy importante también analizar eso, solicitarle al banco que le facilite copia del contrato de seguro si no se lo entregó o de la póliza, y asimismo las cláusulas generales y particulares, porque por lo general le entregan a uno un documento donde dice está cubierto esto, pero hay que mirar qué son las cláusulas generales y particulares y las exclusiones, porque ahí es donde está la esencia del contrato de seguros. Entonces habría que mirar si esta situación de estar cesante estaba cubierta y podría efectivamente solicitar la afectación de la póliza, pero siempre hay que mirar cada caso en particular. Entonces lo ideal es solicitar copia de la póliza, copia de las cláusulas generales y particulares y mirar si efectivamente se enmarca dentro de alguna de esas cláusulas que esté cubierto esto para solicitar la afectación de la póliza, y tendría que la póliza entrar a cubrirla. Si la póliza no dice nada, tendrías que presentar una reclamación ante la aseguradora, como cuando se choca efectivamente el vehículo, y presentar todo eso. La aseguradora ya tendría que dar respuesta dentro del mes siguiente a que vos presentaste la reclamación, y ellos ya presentarían efectivamente si aceptan o se objetan el pago. Si objetan el pago, tienen que demostrar ellos por qué motivo lo están objetando, porque siempre la carga es de ellos, no de uno. Que intentan a veces como que la carga es de ellos tienen que demostrar por qué están objetando eso. Entonces hay que entrar a mirar efectivamente la póliza. Entonces yo les sugeriría que también presente un derecho de petición si no se lo han entregado, para que pida copia de la póliza y las cláusulas generales y particulares de la póliza que adquirió con el contrato. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Entonces podemos continuar para, de pronto, no sé si ir cerrando el tema, y también si tenemos más preguntas, pues estamos listos para contestarlas en este momento. Bueno, hay una situación acá que para mí es importante, y eso es un llamado pues a las entidades financieras y a la banca colombiana, que el año pasado recibieron pues ganancias de casi 7.2 billones de pesos. Dentro de las entidades que más recibieron ingresos fue Bancolombia, Banco Bogotá y Davivienda, donde se ve que Bancolombia recibió en el año pasado 2.3 billones de pesos, y un incremento desde el año 2018 al año 2019 del 67.4%, seguido por Banco Bogotá con unas ganancias de 1.79 billones de pesos y un crecimiento del 28.7%, y Davivienda con unos ingresos de 862.541 millones y un crecimiento del 18.19%. ¿Esto para qué? Para entrar a demostrar que efectivamente la banca colombiana es una banca fuerte, que está fuerte es porque los colombianos la hemos apoyado durante muchos años. Prueba de esto también es lo que sucedió con
lo que empezó primero con el 2 por 1000, después el 3 por 1000 y ya lo que conocemos por el 4 por 1000, que ha hecho que la banca colombiana esté muy fuerte, donde todos los colombianos hemos aportado pues para eso, y ese es el momento que ellos demuestren su solidaridad y apoyen al ciudadano y al empresario colombiano que lo requiere en este momento. Otra situación que a mí me parece muy importante también a la hora de iniciar estas acciones es en el derecho de petición que le presentemos al banco, también solicitar todos nuestros movimientos durante el tiempo que hemos sido clientes del banco, esto es, cuánto hemos pagado de manejo de tarjeta, cuánto hemos pagado de los intereses de los créditos, durante todo el tiempo de todos los se me va la palabra en este momento, de todos los, se me fue, doctora, colabórenme ahí, de toda la, como los planes o todos los, ¿qué? No, qué pena con ustedes. De todos los créditos, del portafolio. Exacto, de todo el portafolio que hemos utilizado de ellos durante 10, 15 años que hemos sido los clientes de ellos, para tener una cifra exacta, decir, vea, señores, entidad financiera, yo a ustedes durante los últimos 10 o 15 años además de que me he beneficiado pues de sus créditos, pero ustedes también se han beneficiado de tal manera y en tanta cantidad de dinero. Y eso sería un buen mecanismo de presión para buscar efectivamente la solidaridad de ellos o buscar que el juez efectivamente pueda analizar esta situación y pueda fallar en equidad. Ok, perfecto, Doc. Aquí nos están entrando, pero no veo las preguntas así como muy claras. Tenemos un comentario de Daniel. No sé si nos pudieran volver a hacer la pregunta porque no, me entra una sola palabra y no más. Entonces no sabría que, por ejemplo, tal vez la palabra que nos está haciendo falta. Yo creo que eso es lo que nos están ayudándonos a decir la palabra, pero bueno, ya la encontramos, que era el portafolio, que en realidad es todo lo que uno a veces le pide al banco, porque no solamente le pide tarjeta de crédito, sino le pide crédito de consumo, crédito de vehículo, hipoteca, y a veces lo hace al mismo banco. Entonces, cuando uno dice el portafolio es cuando pide todos los productos de crédito que puede ofrecer una sola entidad financiera, ¿no? Claro, y todo lo que hemos efectivamente pagado para todo ese manejo. Correcto. Por los retiros, por todo. Bueno, pues doctor, creo yo que ya llegamos al final de esta conferencia. No sé si usted siente que algo nos queda pendiente para decirle a nuestra comunidad antes de cerrar. No, que está esta situación, que cada uno tiene que analizar efectivamente si su caso se acomoda a esto, que está en esta situación, y si lo está, que no espere para iniciar estas acciones, que es tiempo perdido. Si mientras más espera, más se va a ver en una situación compleja para pagar sus obligaciones. Entonces, la idea es iniciar en este momento con todo esto, para mirar cómo podemos organizar y que todos tenemos que colaborar. Y es un llamado a la banca colombiana que nos colabore a todos, pues, porque la verdad todos estamos viviendo una situación muy, muy compleja. Y en ese momento está el tema de salud, pero también hay que mirar que el tema económico va a ser muy fuerte y tenemos que darnos toda la mano. Tenemos que darnos toda la mano. Por supuesto que sí, doctor, pues muchas gracias. Nuevamente nosotros, Emergencia Jurídica, se agradece su labor, agradece también toda su labor que hemos hecho en la ciudad de Medellín a través suya. Esperamos también que todas las personas que tengan dudas, que tengan de pronto cosas que quedaron pensando y luego dijeron, bueno, yo tenía que haber preguntado esto, tenía que haber dicho esto en ese momento, pues esperamos las consultas, esperamos los comentarios. Y bueno, la verdad que muchas gracias, doctor. Creo que fue muy clara su explicación. Estaremos en contacto nuevamente, tal vez con algún otro tema. Y por ahora, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Y bueno, estaremos en contacto próximamente y los esperamos para que por favor nos sigan siempre en nuestras redes y para que si tienen dudas, preguntas, pues aquí estamos para ayudarles a resolverlas. Entonces, gracias, doctor Andrés, que tenga buena noche y gracias a todos. Bueno, hasta luego, feliz noche, bendiciones. Lo mismo, hasta luego.
Vamos a ver si llegamos. Dame un segundito, doctor Andrés. Sí, claro. Doc, voy a cerrar acá y ya lo llamo por teléfono, ¿sí? Perfecto. Bueno. Ya. Eliminar. Estos son los hechos que son noticia. A los golpes, en video quedó registrada la pelea entre un policía y un habitante de San Juan de Urabá que no quiso pasar por la cabina de desinfección que está en el puesto de control de bioseguridad. Autoridades extreman controles en ¿Qué oro? Un momentico. Sí, pero sí puedo conseguir o no. No, es que yo mando por uno relajado. ¿No? Ah, pero ¿a dónde? Pues pagan. Yo me quería tomar. Yo sé. De un momentico, si yo se los llevo cuando... Ah, no, con eso cuadramos. No, está conmigo chimba, ¿verdad? Sino que es que la niña no está.